Continuamos con el capítulo de mezclas y disoluciones ideales y reales. Ya que hemos planteado qué es una disolución, cómo es que ocurre el proceso de disolución, pues empecemos a analizar qué sería una disolución ideal. Entonces, ustedes recordarán cuando abordaron el tema de los gases, su estudio se facilitó gracias al modelo del gas ideal. ¿Por qué? Bueno, porque resultaba en un modelo sencillo que permitía predecir el comportamiento de los gases y que servía de referencia para el estudio con gases reales. En este modelo del gas ideal se tenía o se tiene una ecuación de estado que nos permite dar una descripción fenomenológica del mismo. Y la descripción molecular, haciendo un resumen y un recordatorio de algunas de las características más relevantes, es que en el gas ideal se habla de moléculas puntuales en las cuales el volumen de las mismas es despreciable y que por lo tanto eso permitía que un gas ideal pueda comprimirse a volumen cero y que no existen interacciones intermoleculares entre ellas, entre otras características. Entonces es válido plantearse esta pregunta: ¿podríamos disponer de un modelo análogo para las disoluciones? Y la respuesta es que sí. Análogo porque va a ser parecido, no va a ser igual, no hay forma de que sea igual. Entonces vamos a plantear el modelo de la disolución ideal. En primer lugar, vamos a hablar de la descripción molecular de la misma. Es entonces aquella disolución en la cual las moléculas de las distintas especies, es decir, solutos y disolvente, son tan semejantes unas a otras que las moléculas de uno de los componentes pueden sustituir a las del otro sin que se produzca una variación de la estructura espacial de la disolución ni de la energía de las interacciones intermoleculares presentes en la misma. Quiero que esto lo analicen desde el punto de vista de que es un modelo de una disolución ideal, ¿verdad? Y como tal es algo arbitrario, ¿verdad? Porque ustedes se ponen a imaginar esto con componentes reales, ¿verdad? Un disolvente y cualquier soluto, es evidente que las moléculas no tienen por qué ser tan semejantes y que esto no se tiene que realmente llegar a producir, pero es un modelo hipotético, ¿verdad? No necesariamente real. Y en este caso, podríamos decir que la ecuación de estado, la que nos permite dar una descripción fenomenológica de la disolución ideal, es la llamada ley de Raoult, que es esta expresión que tenemos aquí, en la cual P sub I sería la presión parcial del componente I en el vapor, que está en equilibrio con la disolución. X sub I corresponde a la fracción molar de ese componente I en la disolución líquida. Y esta P sub I con el asterisco corresponde a la presión de vapor del líquido I puro. Esta es la ley de Raoult porque la dedujo y la planteó este señor François-Marie Raoult hace unos cuantos años. Posteriormente, más adelante en esta misma presentación, vamos a ver una deducción de esta ecuación para que veamos de dónde aparece, ¿verdad? No la sacamos así como por arte de magia de ningún lado. Muy bien, entonces para estas disoluciones ideales se han definido que deben seguir las siguientes características. La primera de la que vamos a hablar es que cuando se mezclan los componentes para formar la disolución, sus propiedades no experimentan mayor cambio que simplemente la dilución. ¿Okay? Durante el proceso de formación de la disolución, es decir, al mezclar los componentes, no se absorbe ni se desprende calor. Es decir, el delta H de mezcla de una disolución ideal es igual a 0. Precisamente por lo que acabamos de ver en la descripción molecular, digámoslo así, de la disolución ideal. El volumen final de la disolución representa una propiedad aditiva, es decir, al mezclar los componentes no se produce contracción o expansión del volumen. Esto es muy importante.
Propiedades constitutivas como índice de refracción, presión de vapor, tensión superficial y viscosidad son el valor promedio de las que poseen los constituyentes puros. ¿Verdad? Y aquí estamos hablando de un promedio en función de la proporción de cada componente en la mezcla, ¿verdad? No es el promedio, no es la media aritmética, sino que es un promedio, digamos así, ponderado. Y todos los componentes de la disolución ideal deben cumplir o satisfacer la ley de Raoult. Siguiendo en este contexto, vamos a hablar ahora de magnitudes termodinámicas de mezcla. ¿Qué es una magnitud termodinámica de mezcla? Es esta diferencia entre el valor de la magnitud en la disolución y la de los componentes puros. Entonces, si entendemos el proceso como el paso de los compuestos puros a la disolución, entonces tendríamos que el estado inicial en este proceso serían los compuestos puros y el estado final la disolución. Por eso el delta en la magnitud de mezcla será el estado final, o sea, la disolución, menos el valor en el estado inicial, es decir, los compuestos puros. Y ahí tendríamos lo siguiente. Entonces, en el caso, vamos a verlos primero en el caso de una disolución ideal, suponiendo condiciones de temperatura y presión constantes. Entonces, el cambio en el volumen de mezcla es igual a cero. Es decir, no hay cambio de volumen cuando se forma la disolución, pues no cambia la estructura espacial. Es decir, al formarse una disolución ideal, los volúmenes de los componentes puros son aditivos, que en las disoluciones reales esto no es correcto, o no es así. El delta U del proceso de mezcla es igual a cero, pues no hay cambio en la energía de las interacciones cuando se forma la disolución. El delta H, ya lo hemos visto, del proceso de mezcla es igual a cero porque no hay transferencia de energía en forma de calor cuando se produce la disolución. Es decir, ni se absorbe ni se desprende calor. En el caso del cambio de entropía del proceso de mezcla es positivo porque hay un aumento en el desorden. Y en el caso del cambio en energía libre de Gibbs del proceso de mezcla es negativo porque en el caso de la disolución ideal, la formación de la disolución es un proceso espontáneo a las condiciones de temperatura y presión constantes. Entonces, si al menos tres de estas funciones termodinámicas las graficáramos de esta manera, aquí tendríamos en el eje Y la energía molar, en este caso expresada como calorías por mol, o aquí a la derecha como julios por mol, en función de la fracción molar del componente B. Normalmente la convención que se sigue es, si son dos componentes, A sería el disolvente, B sería el soluto. Entonces tendríamos lo siguiente. El delta H de mezcla, ya dijimos, independientemente de la cantidad de B que se agregue, va a ser cero porque no hay desprendimiento ni absorción de energía en forma de calor. Entonces el delta H es cero y vemos que es constante, o sea, es igual a cero siempre, independientemente de la función molar. En el caso del cambio de entropía, lo que se indicó es que siempre habrá un aumento de entropía al pasar de los componentes puros al proceso de mezcla. Hay pérdida de información, por eso el delta S es positivo. Y lógicamente al multiplicarlo por la temperatura se magnifica este valor positivo. En este caso claramente hay una mayor entropía cuando las proporciones, en este caso en fracción molar, de ambos componentes son idénticas. Entonces vemos que el T por delta S va aumentando, llega a un máximo y luego va disminuyendo, porque podríamos verlo a la inversa. Y en el caso del delta G, ya dijimos que siempre es negativo, que el proceso de formación de la disolución es espontáneo y claramente por definición, a condiciones de temperatura y presión constante, delta G es igual a delta H menos T delta S. Como delta H es 0, entonces delta G será igual a menos T delta S y por eso entonces tiene exactamente, digamos, la misma forma que la curva de T delta S, pero invertida por el signo negativo. Entonces, esta sería, digamos, la representación gráfica de estas tres funciones de mezcla para una disolución ideal, ¿verdad? Para que lo tengan presente ahí,
para que en el contexto, cuando veamos las disoluciones reales, veamos los cambios que serán manifiestos en este tipo de figura. Entonces, en el caso de las disoluciones ideales, podemos definirlas termodinámicamente con la siguiente expresión. El potencial químico de cualquier componente I de la misma será igual al potencial químico de ese componente como líquido puro a las temperatura y presión a la cual tenemos la disolución más RT por el logaritmo natural de la fracción molar de ese componente I en la disolución. Entonces, para que una disolución sea ideal, el potencial químico de cada componente de la misma sigue o satisface esta ecuación para cualquier valor de la fracción molar, es decir, para cualquier composición en un intervalo de temperaturas y presiones. Muy bien, entonces repito, ¿verdad? Esta va a ser para nosotros la definición termodinámica de la disolución ideal. En el caso de la disolución ideal, entonces el estado estándar de cualquier componente de la misma lo vamos a definir como el líquido I puro a la temperatura T y a la presión P a la cual tenemos la disolución. Entonces es lo que podemos ver acá en esta expresión, ¿verdad? La definición, el potencial químico del componente I estándar será igual a su potencial químico puro a las condiciones T y P, a la cual se encuentra la disolución. Y la representación gráfica de ese potencial químico en función de la fracción molar del componente I tiene esta forma. Tiene esta forma, ¿verdad? Donde entonces hay una tendencia a que el potencial químico va a ir aumentando, y tiende al valor del potencial químico del componente I puro, y es exactamente igual a él cuando la fracción molar del componente I en la disolución es igual a 1, ¿verdad? Lo cual tiene sentido. Es decir, cuando la fracción molar del componente I es 1, es que tenemos el componente I puro, y por lo tanto su potencial químico será su potencial químico como líquido puro. Muy bien, entonces vamos a continuación a hacer la deducción de la ley o de la ecuación de la ley de Raoult. Y para eso lo que necesitamos es considerar el equilibrio líquido-vapor. Entonces, aquí de la premisa que partimos es que toda disolución, si se logra establecer el equilibrio líquido-vapor, tendrá un vapor en equilibrio con la disolución. En ese vapor encontraremos los mismos componentes que están en la disolución, ¿verdad? Aquí partimos también de la premisa entonces de que todos los componentes de la disolución ideal son volátiles y por lo tanto pasarán a la fase gaseosa y formarán parte del vapor que está en equilibrio con la disolución. Entonces, en ese contexto, cuando se alcanza el equilibrio, entonces lo que podemos decir es que el potencial químico de cualquier componente de la disolución en su estado líquido tiene que ser igual al potencial químico de este mismo componente en el vapor. Algo también que es importante tener presente acá es que el comportamiento del vapor, ya sea que estemos hablando de un vapor de un solo componente o de una mezcla de componentes, vamos a suponer que se comporta como si fueran gases ideales. Muy bien. Esto ya ustedes lo vieron, ¿verdad? En el capítulo de equilibrios de fase de un solo componente, donde esta es una de las premisas que se tiene que cumplir. En el equilibrio, el potencial químico de cualquier componente es el mismo en las fases que están en equilibrio. Entonces, como estamos suponiendo que los gases se comportan como gases ideales, el potencial químico de un gas en una mezcla lo describe esta expresión. Entonces el potencial químico del componente I en el vapor será igual al potencial químico de I estándar en el vapor más RT por el logaritmo natural de la presión parcial de I entre la presión estándar.
Y en el caso del componente I en la disolución, ya habíamos visto, ¿verdad? La definición termodinámica de la disolución ideal, pues es esta expresión que tenemos por acá, que ya la habíamos visto en una diapositiva anterior. Por lo tanto, si esto es cierto, pues esto tendrá que ser igual a esto, que es lo que estamos planteando acá, ¿verdad? Entonces el potencial químico del componente I en la disolución, pues tiene que ser igual al potencial químico del componente I en el vapor. Continuamos. Vamos a llamar P sub I asterisco a la presión de vapor del líquido I puro a la temperatura T. Entonces, tenemos que el potencial químico de I como líquido puro a la temperatura T y a su presión de vapor es igual, o tiene que ser igual, al potencial químico de I puro en el vapor a la temperatura T y a su presión de vapor. ¿Verdad? Aquí estamos hablando del equilibrio líquido-vapor para el componente I puro. Nuevamente, entonces, en este vapor se tiene que cumplir esta expresión, ¿verdad? El potencial químico de I en ese vapor será igual al potencial químico estándar de I en el vapor más RT logaritmo natural de la presión de I como líquido puro, o sea, su presión de vapor, entre la presión estándar. Entonces, como el potencial químico de I como líquido puro en estas condiciones es igual a esto, y esto es igual a esto, pues esto tendrá que ser igual a esto, que es lo que estamos poniendo acá. Muy bien. A continuación, entonces lo que vamos a hacer es, de la primera diapositiva, vamos a restar la expresión que obtuvimos en la diapositiva anterior, ¿verdad? De la igualdad entre el potencial químico de I en el líquido contra el potencial químico de I en el vapor, ¿verdad? Vapor en equilibrio con la disolución. Vamos a restar esta expresión, que es la del potencial químico de I como líquido puro a las condiciones T y presión de vapor del mismo. Haciendo esta resta, obtenemos esta expresión. ¿Okay? Y de acá vamos a ver qué sucede con esta diferencia que tenemos acá en la siguiente diapositiva. Podemos aquí hacer una suposición sin cometer un error muy significativo, y es que para los líquidos el potencial químico como líquido puro varía de una manera muy lenta con la presión, es decir, si la presión cambia, el potencial químico prácticamente no cambia. Entonces, plantear esta igualdad no significa que estemos introduciendo un error realmente significativo. Es decir que el potencial químico de I como líquido puro a las condiciones T y P es igual al potencial químico de I como líquido puro a las condiciones T y la presión de vapor del líquido puro. Claramente, siempre y cuando la diferencia entre esta presión y la presión de vapor del líquido puro no sea una diferencia enorme, podemos hacer esta suposición. En ese caso, en esta expresión, que era la que habíamos obtenido, estamos diciendo que esto es igual a esto. Por lo tanto, esa resta hace que se anulen esos dos términos y nos queda que RT logaritmo natural de la fracción molar de I en la disolución es igual a RT logaritmo natural de la presión parcial de I entre la presión parcial de I como líquido puro. Y aquí, haciendo las deducciones respectivas, pues simplificamos RT, y si los logaritmos son iguales, lo que está entre los logaritmos tiene que ser igual. Entonces tendríamos que la fracción molar de I en la disolución es igual al cociente de su presión parcial en el vapor entre la presión de vapor de I como líquido puro. Y reacomodando esto, pues tenemos la expresión de la ley de Raoult, que las condiciones en las cuales se aplicaría esta ecuación matemática es, uno, tiene que ser una disolución ideal, que el vapor se comporte como un gas ideal y que la presión no sea muy alta para que esta diferencia que hicimos, esta suposición, perdón, que hicimos para poder anular estos dos términos, se cumpla. Entonces, estas son las condiciones en las que tendría una aplicación la ley de Raoult. Y con esto terminamos esta presentación.